Continuamos en la UNED y estamos hablando de historia de las religiones del mundo. Vamos a hablar del hinduismo. El origen de la cultura hindú hay que situarlo hacia el año 2000 a.C., cuando tiene lugar la llegada de los primeros grupos arios a las márgenes de los ríos Indo y Ganges, procedentes de las mesetas de Asia Central. La voz ario o aria equivale a hombre venerable, hombre de honor. Con la palabra aria, los arios querían significar que ellos eran los que avanzaban venciendo y dominando, distinguiéndose de los no arios, que eran los empujados y echados, o bien dominados. Se sentían con derecho a ser venerados por los pueblos oprimidos como algo superior. La cultura aria lleva en este mismo calificativo una significación de aristocracia, de sentimiento de superioridad respecto de otro pueblo, del dominado, y no tardó mucho en desarrollarse en ella un sentimiento de distinción interna, es decir, dentro de la misma razón dominadora. En el aspecto religioso, político y social puede advertirse en el pueblo hindú una prevalencia clara del espíritu religioso y un escaso sentido político. El orden político-social está íntimamente penetrado y configurado por el espíritu religioso. A la radical y profunda división en castas se le atribuye un origen divino. El mito de Purusa de la Sumnisat explica que Purusa suministró al ser dividido por los dioses el material para formar a los hombres. ¿En qué se convirtió su boca? ¿En qué sus brazos? ¿Cómo se llaman sus piernas y sus pies? Su boca fue el Brahman, de sus brazos se hizo el guerrero, sus piernas son el labrador, y el servidor nació de sus pies. Esto determina, explica y justifica la peculiar estructura de la sociedad hindú que se halla rígidamente dividida y jerarquizada en 4 castas. Los brahmanes, o sacerdotes, que proceden de la cabeza de Purusa, los kshatriyas, o guerreros, que han salido de su pecho, los vaisyas, artesanos, comerciantes, labradores, nacida de sus muslos y de su bajo vientre, y shudras, siervos, que proceden de los pies. Al margen de esta estructura social están los parias, carentes de la condición humana. En cuanto a las formas religiosas principales, hay que destacar el vedismo, de tendencia monoteísta, el brahmanismo, de orientación panteísta con tendencia al politeísmo. El budismo, más que una religión, es una filosofía religiosa y social que surgió como una reacción de rebeldía frente al carácter rígido y frío del brahmanismo, y el jainismo, contemporáneo del budismo, que se remonta al siglo VI a.C. y toma su nombre de Vardhama o Vardhamana, posteriormente llamado Jina, el vencedor. Frente al misticismo del resto de las religiones hindúes, la doctrina jainista tiene un carácter práctico, ascético y moral, desprovisto de sentido trascendente. Mediante la ascesis y a través de las sucesivas reencarnaciones, apunta como objetivo fundamental a la liberación del hombre de su componente material. De ahí que el jainismo sea tal vez en la India actual la secta más importante después del budismo. En cuanto al brahmanismo, este representa el intento de buscar la unidad en el seno de la diversidad. El resultado de este intento es un monismo metafísico de fuerte sabor panteísta, en el que tienen cabida la doctrina de la reencarnación de las almas y la doctrina de la identificación final del Atman, el alma humana, y el Brahman, el alma del mundo, que en última instancia son la misma realidad. Cree también en la existencia de la llamada Trimurti, o Trinidad hindú, formada por Brahma, Dios creador, Vishnu, Dios conservador, y Shiva, Dios destructor. El budismo irrumpe en el siglo VI a.C. en la parte norte oriental de la India. Es la más importante de las religiones heterodoxas de la India. Surge como reacción contra el monopolio religioso de la casta de los brahmanes. Buda procede de la casta de los Kaitras, además de una religión universal abierta a todos los hombres sin distinción. El budismo es una potente fuerza cultural que ha dejado una huella profunda en el lejano oriente. El budismo trae un mensaje de salvación,
Teóricamente, la doctrina budista no se aleja mucho del brahmanismo y de la doctrina de las Upanishads. Acepta la fe en la transmigración de las almas y en la redención, y también la idea de karma. Pero el budismo discrepa del brahmanismo en puntos importantes. Niega, por ejemplo, la autoridad de los Vedas y la intervención de las castas en la obra salvífica. Niega la necesidad del ritual. Afirma que la salvación puede buscarse por otro camino. En este sentido, el budismo significa también una desacralización y secularización de la religión. Es en lo referente a la concepción cosmológica y antropológica de la cultura hindú donde debe acudirse a las fuentes religiosas del vedismo y del brahmanismo, completadas con la literatura exegética. En ellas puede encontrarse toda una concepción antropológica y cosmológica que tiene como tema central la preocupación por los condicionamientos de la existencia humana temporal, samsara. El hombre, en su condición temporal, está sujeto a 3 condicionamientos básicos, que expresan lo que es la condición humana inmersa en el cosmos o mundo material. Serían la mutación, donde el hombre está sujeto al cambio, a un continuo devenir; la multiplicidad, donde el hombre está sujeto a la división producida por sus deseos y aspiraciones que tienen en él un efecto disgregador; la temporalidad, donde el hombre se halla sujeto a la limitación que supone la sucesividad temporal. Todo esto, mutación, multiplicidad, temporalidad, se presenta a los ojos del hindú como una imperfección ontológica en contraste con la perfección única y suprema de los brahman, en quien no hay actividad, ni cambio, ni división, ni condicionamiento temporal alguno. Frente a la serena impasibilidad del Brahman, las vicisitudes de la vida humana representan una imperfección ontológica radical, una forma de no ser. Pero el no ser no es al hombre a quien le conviene propiamente, sino al mundo. El cosmos, o Maya, no pertenece a la esfera del ser, sino a la del no ser. Es el error, la gran ilusión, el gran engaño. Los elementos condicionantes de la vida humana nacen precisamente de la inmersión del hombre en el mundo, de su solidaridad con esa gran ilusión, con ese cosmos que es algo aparente, mudable, múltiple. En esta concepción antropológica y cosmológica, y también en la educación hindú, tienen un papel decisivo algunos conceptos fundamentales. Nombrémoslos. El concepto de Maya. Maya es el cosmos, el mundo, la naturaleza. Es una realidad apariencial, ilusoria, engañosa. El concepto de nirvana. Este es opuesto al término anterior. Es el verdadero ser, la realidad absoluta, que se identifica con el Atman, incondicionado y trascendente, y significa negativamente la muerte, la aniquilación del no ser auténtico. La ley del karma, a la cual todos los hombres se hallan sometidos y que implica que todas sus acciones son objeto de una retribución moral, positiva o negativa, que determina el ciclo de las reencarnaciones. El concepto de samsara. Este es la existencia temporal, la existencia mundana, la mundanidad, el ciclo periódico de nacimiento y muerte al cual está sometido el hombre por hallarse en el mundo. Y finalmente el concepto de dharma, literalmente lo que está junto, la base de todo orden, es decir, lo que las cosas son realmente o le corresponden ser. Designa también el mérito religioso moral y en cierto sentido la norma individual de conducta que permite escapar a cada hombre de los límites que le impone la existencia temporal. Íntimamente ligados a esta concepción antropológica y cosmológica están el concepto de reencarnación o transmigración de las almas, metempsicosis, y una visión pesimista de la existencia humana, que se halla radicalmente permeada por el dolor. El dolor es la ley universal de la vida humana. La fuente de este dolor ontológico y universal está en la solidaridad del ser humano con el cosmos y en el sometimiento de la vida humana a la ley cósmica, que condena al hombre a un indefinido y doloroso proceso de reencarnaciones. La entrada del elemento educativo en esta concepción del mundo y de la vida está precisamente en este enfoque pesimista de la existencia humana,
que ahora debe ser convenientemente matizado. La visión hindú de la condición existencial del hombre da pie, efectivamente, para ese enfoque. Pero el hindú siempre piensa, cree y espera en una vida real y no aparente, instalada más allá del devenir del tiempo y del sufrimiento. Por lo tanto, hay lugar para un proceso de perfección, cuya trayectoria parte de la realidad empírica de la vida humana y fija su meta en la realidad trascendental del espíritu. En coherencia con la concepción antropológica y cosmológica hindú, la educación es entendida como un proceso de perfeccionamiento del carácter liberador en un doble sentido. Liberación, moksha, de la ignorancia, el abdija, que conduce a la liberación de los condicionamientos existenciales a los que se ha sometido el hombre como consecuencia de su forzosa solidaridad con el cosmos, Maya, y su dependencia de la ley del karma. El análisis semántico de algunos términos en la antigua literatura hindú nos permite descubrir una serie de operaciones implicadas en el concepto de educación y en el proceso educativo. Estas operaciones se hallan en conexión con la que se estima que es la función específica del educador, función que se diversifica a su vez en una serie de subfunciones que aparecen también diseñadas a veces implícitamente en las fuentes de la literatura hindú. Y es de notar que estas tareas básicas que integran la función educadora y que se corresponden con esas operaciones que constituyen el proceso educativo presentan notables y sorprendentes similitudes con las que aparecen en las fuentes literarias de otras culturas, muy alejadas cronológica y geográficamente de la cultura hindú, incluida nuestra cultura occidental. Al educador se le atribuyen funciones específicas como las siguientes. La primera y más importante es la de engendrar, en el orden espiritual, al que ya haya sido engendrado por sus padres naturales en el orden biológico, provocando en él un segundo nacimiento, o nacimiento espiritual. El dija es el 2 veces engendrado, el engendrado por segunda vez. En razón de esta función, el gurú se asimila a la figura del padre y es considerado como un padre más, digno de veneración, que el que solamente hace donación del ser natural. Es más, en los Veda se considera que este segundo nacimiento, nacimiento en Dios, que provoca el que enseña el contenido de los libros sagrados, es el verdadero nacimiento, que no puede ser dañado por la edad ni por la muerte. Este nacimiento tiene lugar en la Upanayana, que es la ceremonia de iniciación previa al ingreso en el discipulado. Y cubierto el requisito de la iniciación del alumno, el gurú debe ocuparse de alimentar, nutrir, criar espiritualmente a los que espiritualmente han sido engendrados y han nacido por segunda vez, lo que equivale a enseñarles las verdades contenidas en los libros sagrados, a estimular, activar, potenciar las capacidades y energías del discípulo, a guiar, a conducir, orientar y dirigir y corregir el crecimiento y afianzamiento de estas. Estas son las 3 tareas que todo buen gurú debe realizar con sus discípulos tras haberlos engendrado y en las que consiente esencialmente un proceso formativo, como es comunicarles las verdades sagradas y ayudarles a profundizar en ellas, encaminarlos en una correcta disciplina moral y conducir sus progresos en ella. Finalmente, potenciar y orientar sus energías espirituales innatas.